ministrando con algunos otros pastores, fueron a visitar y bueno, me encargaron que compartiera la palabra y así lo vamos a hacer. Y vamos a iniciar, pero antes de iniciar, saluda al que está a tu lado, dile buenos días, qué bueno que estamos juntos. Si no lo conoces, preséntate porque somos hermanos en Cristo, somos miembros de la familia de Dios. Miembros de la familia de Dios. Pues vamos a iniciar continuando el tema hace 8 días el pastor hablaba acerca del profeta Elías, el profeta de fuego. Pudimos ver cuántos pudieron encender su corazón con el fuego de Dios. Hace 8 días fue un día tremendo, Dios ministró nuestros corazones de tal manera que cuántos pudieron experimentar el fuego de Dios sobre su corazón, encendiendo, trayendo un mover importante. Entonces, hace 8 días veíamos cómo el profeta Elías tenía muy claramente su llamado, la convicción de a quién servía él, y pues vemos esta situación, esta ilustración de cómo pues Elías se enfrentó a 450 y 400 falsos profetas, pero él permanecía firme porque sabía quién le había mandado. Y él hacía esta declaración cuando iba a preparar cuando había restaurado el altar para el sacrificio. Él se acercó y empezó a orar y diciendo: lo que tú me has mandado, eso he hecho. Bien importante esta declaración que hace Elías, que lo que Dios le mandó, esto estaba haciendo. Y empezó a invocar el nombre del Señor con toda reverencia, con la importancia que esto tenía. Y vimos cómo Dios respaldó la autoridad de su siervo, Dios respaldó a Elías, y vimos la conclusión que descendió fuego del cielo, consumió el holocausto, y no solamente eso, sino que el agua que habían vaciado, los cántaros de agua, también eso fue consumido. Y pudimos ver una importante demostración sobrenatural de Dios, del fuego de Dios. Amén. Bien, esta mañana pues para Dios es bien importante que su pueblo, sus hijos, estemos instruidos. Así que esta mañana quiero predicar para ustedes la importancia de la naturaleza del fuego. Así que le voy a pedir por favor que si me puede acompañar al libro de Levítico capítulo 10 versículos 1 y 2. La importancia de la naturaleza del fuego, el fuego que Dios busca en ti y en mí. Vamos a la escritura, cuando estén ahí me dicen amén. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Vamos a darle lectura juntos. 1, 2, 3, dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno, a ver juntos otra vez, 1, 2, 3. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. El 2. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Note que salió fuego, pero era un fuego extraño. Ahora acompáñeme a Levítico capítulo 9 versículo 24, ahí mismo atrasito. Vemos de esta manera como cuando ofrecían los sacrificios. Dice 9:24, dice: y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Dile al que está a tu lado: tenemos un Dios de fuego.
Jehová es fuego consumidor. Amén. Y es bien importante que una vez que el pueblo se ha encendido, una vez que el pueblo hemos visto la respuesta, yo creo que tenemos que verlo desde esta perspectiva, hermanos. Hemos estado clamando y la promesa es que Él va a responder el clamor. Amén. Él va a responder el clamor y va a encender a aquellos que no estaban encendidos, va a volver a poner ese fuego en su corazón. Pero es importante como hijos de Dios que conozcamos la naturaleza del fuego que a Dios le agrada, que conozcamos la importancia del fuego para Dios, para nosotros poder estar bien y prevalecer delante de la presencia de Dios. Nadab y Abiú servían como sacerdotes, eran los hijos de Aarón, y realmente servían no porque fueran personalmente rectos o aptos, sino porque pertenecían a la familia que Dios había escogido. Lo mismo pasa contigo y conmigo. Servimos a Dios no porque seamos rectos, puros, no porque seamos perfectos, sino porque somos hijos de Dios. Y Dios nos ha dado este privilegio. Usted ahora sirve cuando le convocan a algún servicio, cuando su líder le llama y le convoca a alguna labor. Debemos de entender que es nuestro privilegio servir. Es nuestro privilegio servir. Amén. ¿Por qué? Porque este no se le es otorgado a cualquiera. Es un privilegio servir al Rey de Reyes. Muchos chocan con esta situación y no lo entienden porque no han tenido un encuentro con Jesucristo. Pero la cultura del reino es algo singular, es algo especial. Jesús dijo que el que quiera ser el mayor entre vosotros tiene que ser el menor, y el que quiera ser el mayor tiene que servir a los demás. El importante no es el que se sienta a la mesa, sino el importante es el que sirve, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Entonces Nadab y Abiú servían como sacerdotes, eran los hijos de Aarón, eran las personas que Dios había escogido, la familia que Dios había designado para que ministraran en el tabernáculo, para que ofrecieran los sacrificios. Eran las personas en las cuales Dios iba a hablar de primera instancia en orden con Moisés, y era algo especial. Y debemos que entender esto porque Dios es un Dios de misericordia y no nos da lo que merecemos, y en su gracia nos da lo que no merecemos. Hoy usted y yo estamos aquí por su gracia. Realmente no merecíamos, al contrario, fue por la confesión de nuestros pecados, fue por reconocer lo mal que habíamos hecho las cosas, y ahora Dios nos tiene aquí un lugar en su mesa. Amén. Pero vamos a ver acerca de este fuego extraño. Punto número 1, dice que Aarón había sido ungido, Aarón había sido apartado, Aarón había sido consagrado, Aarón había sido designado, apartado por Dios en todos los asuntos del servicio. Dice que Aarón era el jefe, sus hijos eran simples ayudantes, ellos eran los que estaban auxiliándolo en esta tarea, eran los que le pasaban la sangre, eran los que ayudaban, eran las personas que estaban ayudando, auxiliándolo en esta tarea que Dios le había mandado, que servían junto al altar obedeciendo órdenes de su padre, es decir, de Aarón. Era Aarón el que les indicaba el tiempo, les indicaba en qué momento tenían que entrar, cómo lo tenían que hacer, qué era lo que necesitaba cuando le tenían que pasar todos los elementos para llevar a cabo los sacrificios, para encender, para poner las víctimas sobre el altar y preparar todo para el holocausto, de tal manera que Dios se glorificara y trajera una palabra al pueblo de Dios. Amén. Pero note que Dios nunca tuvo la intención de que los hijos de Aarón sirvieran independientemente.
Y es algo que es un principio que todo cristiano debe entender y debe aprender, que en el reino de Dios no hay llaneros solitarios. Somos un cuerpo y donde va la cabeza se mueve todo el cuerpo. Si la cabeza dice que vamos hacia adelante, marchamos hacia adelante. Si la cabeza dice que se detenga el cuerpo, todo el cuerpo se detiene. Y aquí podemos encontrar algo. Si la cabeza dice que vamos hacia adelante y algún miembro o se adelanta o se atrasa, puede ser por una razón, que quizás a lo mejor no es parte del cuerpo. ¿Sí? Entonces todo aquel que crea o que diga pertenecer al cuerpo de Cristo debe estar en sujeción al cuerpo de Cristo, a Cristo, que es la cabeza. Dios es un Dios de orden. Dile al que está a tu lado: Dios es un Dios de orden. Y Dios nunca tuvo esa intención de que los hijos de Aarón sirvieran independientemente, sino que los puso bajo la autoridad de su padre. 12 veces, si usted lee el capítulo 8 y el capítulo 9, encontrará que 12 veces se menciona a Aarón y a sus hijos ofreciendo sacrificios y ayudando, auxiliando a Aarón, y todo esto bajo la autoridad de Moisés. Es decir, Dios hablaba a Moisés y Moisés le daba las instrucciones a Aarón. Aarón, es tiempo, vamos a ofrecer el sacrificio. Aarón, es tiempo, trae esto y haz aquello. Y Aarón coordinaba. Aarón era el encargado, era el delegado de coordinar los sacrificios dentro del tabernáculo. Punto siguiente: si Aarón no hacía ningún movimiento, si el jefe en turno, en este caso Aarón, no hacía ningún movimiento, sus hijos tampoco debían moverse. Sus hijos tampoco tenían que adelantarse. Y esto es algo que de repente nos cuesta trabajo, pero Dios quiere que lo aprendamos. Hace 8 días vimos el mover del fuego de Dios. Yo creo que Dios va a empezar a traer cambios importantes, un respaldo especial sobre su pueblo. Yo creo que aquellos que se había apagado, se había tranquilizado esa pasión por alcanzar los perdidos, esa pasión por trabajar en la obra de Dios, yo creo que Dios la está encendiendo y la va a encender aún más. Pero es bien importante que a la medida que Dios nos va impulsando, que en la medida que Dios nos va llevando a hacer lo que Él quiere que hagamos, lo hagamos de la manera que Él espera, de la manera que a Él le agrada, para que esto no una buena intención vaya a terminar en una tragedia. ¿Es correcto? Es importante que los sacerdotes, ¿cuántos sacerdotes de Dios hay aquí? Entendamos nuestra postura. Entendamos nuestra postura, porque así como Dios consumió el holocausto, así como Dios es capaz de consumir todos tus enemigos, de quitar 800 contra 1 y pelear batallas sobrenaturales, así mismo debemos de tener el entendimiento que es un Dios temible. Es un Dios santo, santo, santo. No relajarnos en ese aspecto. Estos jóvenes, Nadab y Abiú, note que se puede ver, si usted lee el capítulo 10, se puede ver que había un orgullo. Por eso estábamos clamando por el orgullo. Eran hijos de Aarón, eran los que tenían ese privilegio. Y de repente en ti y en mí puede haber un orgullo de que, bueno, yo ya no estoy en el mundo, y tener un orgullo espiritual que va contrario a lo que Dios espera de cada uno de nosotros. ¿Cuántos Dios les ha dado dones? Hay algunos que he escuchado que tienen algún don de sanidad, algún don de discernimiento de espíritu, tienen algún don de profecía y los usan y Dios se glorifica en ellos, pero debemos entender que esto es por gracia. Que esto es por gracia, y así como Dios nos lo dio, Dios espera que lo usemos de acuerdo a su palabra. Que no hagamos ni ofrezcamos fuego extraño. Amén. Todo comenzaba con Aarón y no con sus hijos. Si ellos se adelantaban a ofrecer sacrificios por ellos mismos, ofrecerían un fuego extraño.
Y esto fue precisamente lo que hicieron Nadab y Abiú. Ellos creían que podían ofrecer sacrificios por sí mismos, es decir, tomar decisiones, y así que lo ofrecieron sin que Aarón los ordenara. Y fíjate que es algo muy común con lo cual nosotros tenemos que aprender, porque ciertamente a veces en la iglesia hay dos grupos. Hay un grupo el que nunca quiere hacer nada y constantemente se van quedando atrás, tienen poca iniciativa, no tienen ese llamado, cuando en realidad la palabra de Dios invita a que todo aquel que cree y está muy fácil en una frase, un verdadero adorador sirve, porque el servicio es una expresión de adoración a nuestro Dios. Entonces una persona que no sirve, déjeme dudar de su adoración, porque cuando una persona tiene un encuentro con Cristo, las palabras correctas es: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y podemos ver que cuando alguien se convierte verdaderamente a Cristo, está dispuesto a hacer lo que sea, porque le ha perdonado tanto que por gratitud entiende que lo que pueda hacer no se compara con lo que Dios le ha dado. Por eso Jesús decía que el que se le perdona poco, poco ama, pero al que se le perdona mucho, al que entiende que su vida estaba condenada hacia el infierno y experimenta el perdón de Dios, entiende que ama mucho y por amor hace lo que sea y no cuestiona. Y cuando hay un verdadero encuentro, una persona nunca va a condicionar su servicio. Nunca va a decir: bueno, yo de tal a tal, de tal hora a tal hora, tal día. Realmente no lo cuestiona porque entiende que le debemos todo a Dios. Y está ese grupo, un grupo que a veces no quiere hacer las cosas, y está el otro grupo que quiere hacer las cosas. Pero dentro de todo esto debe de haber un orden. Para aquellos que quieran servir, que tengan la intención de hacer cosas, de hacer y ofrecer cosas para Dios, hacer cosas para Dios, tenemos de que ser bien específicos y bien cuidadosos en cómo las vamos a hacer. Porque no le podemos ofrecer a Dios cualquier cosa. No podemos ofrecer cualquier sacrificio, sino que debemos de revisar lo que estamos dando a Dios. Es decir, tener un control de calidad en lo que estamos ofreciendo. Y sabes, esto solamente el Espíritu Santo nos puede ir guiando, porque esto es una cuestión de revelación. Aquí Nadab y Abiú realmente dijeron: bueno, pues qué de difícil es poner el incienso. Pues habían acostumbrado al respaldo de Dios, se habían acostumbrado a que cuando entraban había la presencia de Dios, se habían acostumbrado a que había cultos avivados, se habían acostumbrado a que oraban por un enfermo y sanaba, se habían acostumbrado a qué sé yo, el respaldo de Dios. Y sabes, eso es bien peligroso para ti y para mí. Acostumbrarnos a la gloria de Dios, acostumbrarnos a que cuando lo hagas, lo haces tan bien que ya no necesitas orar. Ya pues dices: no, pues ya me aprendo esto y el ABC y doy el grupo familiar, pues al cuarto para el ratito estudio, medio le doy una ojeada a la lección, o voy a visitar a un enfermo, y no realmente así improvisando todo. Y eso puede ser peligroso. Puede ser peligroso porque ese enfermo, ese Dios que sana a esos enfermos y tiene el poder para resucitar a los muertos, es fuego consumidor. Y no sea que seamos hallados ofreciendo un incienso que Dios no mandó. Fuego extraño, vamos a enfocarnos en esto. ¿Qué es fuego extraño? ¿Qué significa fuego extraño? Para que tú y yo lo tengamos más claro y para que podamos tenerlo en cuenta en nuestra relación con Dios. ¿Qué es el fuego extraño?
Vamos a estudiar esta naturaleza de este fuego. Significa, si estás anotando, significa servir sin haber recibido órdenes. Servir sin obedecer a la autoridad. Sabes, es bien importante que en el reino de Dios es bien importante y a veces los que estamos en el liderazgo buscamos personas que tengan iniciativa para hacer las cosas, pero esa iniciativa debe de ser regulada por la obediencia. Porque una persona también sin iniciativa, pues es una persona que nunca va a alcanzar nada, no se va a mover y es muy difícil. Y Dios está también buscando violentos que arrebaten el reino de Dios. Pero esta iniciativa debe ser regulada por la obediencia a Dios. Debe pasar bajo la sumisión a las autoridades. Nadab y Abiú habían visto a su padre ofrecer sacrificios. Para ellos era muy sencillo. Supusieron que podían hacer ellos lo mismo, lo que te comentaba hace un ratito. Muchas veces estamos haciendo lo que estamos haciendo para Dios, los que van a predicar a algún lado, los que hacen un evangelismo en otro lado, de repente a la hora de llevar a hacer, ¿cuántos han llevado a hacer una oración de fe a alguna persona? ¿Cuántos hicieron eso en esta semana? Y cuando llevamos a hacer una oración de fe a una persona, muchas veces tenemos el privilegio de ver que Dios las quebranta. Y muchos dan testimonio que cuando hicieron esta oración empezaron a sentir una paz y cosas que durante muchos años no sentían. Y vemos el respaldo de Dios, vemos la gloria de Dios ahí. Y dice, bueno, pues no es tan difícil. Me aprendo la oración de fe y llevo a hacer su oración de fe y pues bueno, ya estoy capacitado. Y podemos así hacer desde eso hasta ministrar aquí la alabanza, no sé, predicar aquí. Y así cada uno, según lo que Dios te haya dado. Podemos acostumbrarnos, podemos seguir un manual, pero eso es peligroso. Es peligroso porque si no lo hacemos de la manera que Dios espera que lo hagamos, eso puede ser un fuego extraño. Una buena intención, algo que parece bueno, pero en realidad nació en el corazón del hombre y no en el corazón de Dios. En el corazón del hombre y no en el corazón de Dios. Lo único que pensaron fue si eran capaces o no de hacer lo mismo. No vieron al que representaba la autoridad. Y es aquí otro punto. Otro punto. Si usted quiere tener el respaldo de Dios, debe de tomar en cuenta la autoridad que Dios le ha puesto. Porque es importante. Y note cómo, por ejemplo, vamos entendiendo, cuando empezamos a clamar al inicio del culto, si algo batalla el hombre es contra el orgullo. Todos debemos de tener eso bien regulado. Es algo que constantemente todos, sin excepción alguna, debemos estar clamando, orando, revisando nuestro corazón. Todo lo que estamos haciendo que no sea impulsado por el orgullo. Por eso es que empezamos a clamar por el orgullo y tener la humildad, porque sabes, cuando nosotros no revisamos esta área en nuestro corazón, muchas veces empieza a llegar la autosuficiencia. Y muchas veces la autosuficiencia nos empieza a dar instrucciones, y es aquí donde empezamos a hacer cosas que Dios no nos ha mandado. Por ejemplo, no tomar en cuenta la autoridad. Estos jóvenes, Nadab y Abiú, yo creo que había un orgullo espiritual en ellos, porque eran jóvenes y se les dio algo que no dimensionaron el por qué se les había dado, y pues ya de un día para otro ya eran una familia especial, que tenían privilegios, que tenían esa primicia de escuchar de primera voz lo que Dios quería hacer, de ver la gloria de Dios, estar en la cercanía con Dios. Y eso empezó a contaminar sus corazones de un orgullo tal que empezaron a creer que ya no necesitaban a Aarón.
Un orgullo que empezaron a ver, no, pues ya, pues Aarón siempre se tarda mucho. Es que mi líder me explica, pero ya siempre me dice lo mismo. Le digo algo y me dice que ore. Le digo otra cosa y me dice que ore. Y le digo otra cosa y que me dice, mira, mejor hazle así. Y empezamos a nosotros a querer a sugerir cosas sin tomar en cuenta la autoridad. Y sabes, cuando alguien va creciendo espiritualmente, hay una etapa que no tiene que ver con, a lo mejor con la edad natural, pero sí en el crecimiento espiritual. De repente llega una situación como una adolescencia espiritual, donde al principio aquel discípulo que pedía consejo y no hacía nada, sino que bueno, que le llamaba al líder hasta que para que orara, hasta porque le dolía la muela, y ahí tenía al líder orando. Pero llega un punto que empieza a caminar y se empieza a desarrollar una cierta independencia, y así como los adolescentes de repente sienten que ya pueden hacerlo todos solos, que no necesitan consejos, ya se sienten adultos y quieren hacer cosas que a lo mejor no están a su alcance todavía, y son pues muchas veces imprudentes, ¿verdad? Y de repente adolecen precisamente de eso. Y una característica marcada en la adolescencia pues es que tienen como problema con la autoridad. También en la vida espiritual sucede eso. Nadab y Abiú eran pues estos jóvenes, y yo creo que había en su corazón pues ese pensamiento de que pues Moisés pues ya estaban grandes, Aarón pues ya estaban pasando de moda, y querían, no sé, innovar algo nuevo, y al fin y al cabo ya sabían cómo hacerlo. Y empezó a entrar esta situación, este principio que es peligroso. Empezaron a querer hacer lo mismo, pero sin la autoridad. Sin la autoridad. Y no hay nada más peligroso para un hijo de Dios que desechar la autoridad. Y es aquí donde Dios tiene que escudriñar nuestro corazón. Es aquí donde esta enseñanza principalmente nos lleva a revisar nuestro corazón. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Porque muchas veces, a veces queremos ser prácticos. Queremos ser de ya. Y de repente nuestro corazón a veces nos pone esta trampa, porque dice la palabra que el corazón es engañoso. Y a veces tú puedes creer que lo que estás haciendo es con una buena intención, tienes suficientes argumentos, inclusive puedes convencer a todos los demás, pero en realidad, en el fondo, el que pesa los corazones es Dios. Y cuando San Juan capítulo 10, a os digo, yo soy, Jesús es la puerta, Jesús es la autoridad. Quiere ayudar a algún hijo, quiere meterlo a tal escuela, conseguirle alguna situación sin consultar la autoridad, y aunque sea buena su intención, se está saliendo del plan de Dios. Y aunque tenga toda la intención de hacerle un bien a los hijos, tenga toda la intención de edificar su casa, tenga toda la intención, si no está bajo la autoridad de Dios, viene a ser un fuego extraño que Dios no le mandó. Y es aquí la batalla de nuestro corazón. Y es aquí la batalla donde decimos, pero es buena la intención. Y a veces estamos desesperados porque queremos hacer y queremos adelantarnos a lo que Dios tiene preparado. Y podemos exponer no solamente nuestras vidas, sino la de los demás. Y es donde vienen consecuencias. Y muchas veces es por no conocer el carácter de nuestro Dios. Así que dile al que está a tu lado, hay que estar en obediencia. Fíjate cómo es una línea bien delgadita. Una buena intención se puede convertir
en una catástrofe. Yo te invito a que leas el capítulo completo de Levítico, del capítulo 10. Y fue algo que paralizó todo el pueblo. Fue una noticia que causó tristeza, una desgracia, y que al mismo tiempo causó terror en el pueblo, de ver lo que Dios había hecho con dos personas que tomaron a la ligera las cosas de Dios, porque son cosas santas. Son cosas santas. Dice Hebreos: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Así que tenemos un Dios de fuego. Siguiente punto: el verdadero servicio es iniciado por Dios. El verdadero servicio es iniciado con Dios. Es Dios el que pone en el corazón del hombre el servicio. ¿Cómo? A través de la revelación. Yo les decía a mis hermanos el viernes que estuvimos allá sirviendo en el hospital, yo les decía: miren, debemos que ubicar qué es lo que estamos haciendo, porque no solamente venimos a traer alimentos, porque eso no somos altruistas, eso cualquier persona lo puede hacer. Nosotros no lo hacemos porque seamos muy buenos, lo hacemos por obediencia a Dios. Y si estamos haciéndolo en obediencia a Dios, lo principal es la palabra de Dios, compartir el evangelio. Lo demás ya es añadidura. Porque de repente situaciones, buenas obras, provocan un orgullo en el corazón del hombre. Provocan de que la gente te vea y muchas veces las personas que tienen algún ministerio de misericordia, constantemente es algo por lo que somos seducidos de que: ay, usted es muy bueno, usted eso. En realidad no es así, porque hacemos solamente lo que se nos mandó. Y no es que seamos buenos, bueno es Dios. Bueno es Dios, porque si Dios no hubiera tocado, no nos hubiera llamado, simplemente no estaríamos ahí. Y debemos cuidarnos de que nuestro corazón tenga ese orgullo espiritual. Lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo por obediencia a Dios, por darle la gloria a Él, no a nosotros. Y es una línea bien delgada. ¿Por qué? Porque el corazón es perverso. Es perverso y se puede ahí anidar algún orgullo, y pues entre tanto halago y tanto aplauso es peligroso acostumbrarse a la gloria de Dios. Debemos entender quiénes somos y con quién estamos tratando. Así que el verdadero servicio es iniciado por Dios. Cuando el hombre sirve bajo la autoridad de Dios, es aceptado debido a eso mismo, a que es iniciado por Dios. Y es aquí donde esto nos da una pauta y una seguridad. ¿Por qué? Porque si es iniciado por Dios, si Dios te llamó a abrir un grupo familiar, si Dios te mandó a visitar a algún enfermo, si Dios te mandó, aunque se ponga difícil la cosa, mi hermano, aunque de repente estemos atribulados, perseguidos, pero dice no desamparados, quiere decir que Dios te va a sustentar. Quiere decir que Dios va a proveer en los momentos difíciles. Quiere decir que Dios te va a respaldar cuando vengan los enemigos. Quiere decir que la pelea no la vas a librar tú solo y que no vas a ir en tus fuerzas, vas en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y eso es lo que va a darnos a nosotros esa seguridad, y es lo que va a dar a nosotros pasos seguros para que podamos andar por fe y no por vista, aunque la situación esté adversa. Y veamos como Elías, que tenía no solamente 450 de Baal, sino que 400 que habían sido del pueblo de Dios, ahora estaban dudando de él, estaban en su contra. 850 contra 1. Y muchas veces así todo se puede poner en tu contra, pero si tú entiendes que Dios te respaldó, que Dios te envió, Dios te va a respaldar. Pero el servicio debe ser iniciado por Dios. El fuego extraño tiene su origen en el hombre. El fuego extraño nace en el corazón del hombre.
y no quiere conocer la voluntad de Dios ni obedecer su autoridad. Cuando una persona inicia por su propia cuenta sin tomar en cuenta el orden ni la autoridad de Dios, debe tener mucho cuidado, porque está ofreciendo un fuego extraño. Si algo no te mandaron, si algo quieres iniciar sin tomar en cuenta la autoridad, es muy peligroso. El hecho por el celo del hombre termina en la muerte. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y si usted no ha leído el libro de Autoridad Espiritual, le invito a que lo lea, Autoridad Espiritual de Watchman Nee. Y él habla acerca de la autoridad, que en realidad los cristianos no deberíamos llamarnos cristianos, sino todos los principios y toda la manera, toda la filosofía de Jesús se basa en la obediencia. En realidad dice que los cristianos deberíamos de llamarnos obedecedores, porque un cristiano entiende que está bajo autoridad y que la mejor adoración, la mejor alabanza que podemos dar a Dios es la obediencia. Es la obediencia. Entonces el fuego extraño, lo contrario, empieza con la independencia, el no obedecer, el no tomar en cuenta la autoridad, en ser sabio en nuestra propia opinión, confiar en nuestro consejo, confiar en nuestras habilidades, confiar en nuestra elocuencia, confiar en, no sé, tantas cosas. Porque a veces sucede mucho que en nuestra manera pasada de vivir, pues éramos independientes, realmente no teníamos una autoridad a quien darle cuentas, hacíamos lo que mejor nos parecía, y de repente ese viejo hombre que está viciado, de repente quiere manifestarse en nuestra manera presente. La diferencia es que antes estábamos sin Dios. Nadab y Abiú antes tenían una vida normal, no tenían ese privilegio, pero ahora, quizás a lo mejor tomar ese tipo de decisiones en el pasado, no pasaba nada, simplemente pues a ver qué sale, y si no sale pues ni modo. Ahora no. Muchas situaciones que en el pasado para ti eran a la ligera, déjame decirte que ahora en Cristo, bueno, si es que estás en Cristo, no es de que no pase nada, trae consecuencias. Tomar decisiones sin consultar la autoridad de Dios. Así que Dios no nos llamó a ser independientes, Dios nos llamó a trabajar en unidad. Dile que está a tu lado: te necesito. Te necesito. Si tu vida, y es aquí donde podemos entender muchas cosas. Yo creo que, bueno, no sé tú, pero a mí en lo personal, la predicación de hace 8 días creo que fue un parteaguas, fue algo bien impresionante, y creo que así lo va a hacer de aquí en adelante el Señor, porque Él lo prometió. Puede tener una buena sugerencia. Y un niño cuando, bueno, los que tienen experiencia con los niños, por ejemplo los papás, de repente tú le dices: espérate hijo, yo lo voy a hacer. De repente cuando Isaac quiere tomar algo caliente o algo que está en el fuego, sabe que debe esperarse, porque a lo mejor él no tiene la capacidad, y porque le hemos explicado que hay cosas que él no puede tocar, hay situaciones que él no puede hacer solo, como salir solo a la calle y abrir la puerta de la calle, y tiene que esperar, estar bajo autoridad. Y Jesús dijo que el que no se hiciera como un niño. Hay veces que tenemos que tener esa humildad, por eso estamos orando por humildad, porque el corazón se revela. El corazón de repente nos empieza a decir: ay, mi líder todo quiere decirme. Nos trata como niños chiquitos. Y de repente nos incomoda, así como que: hermano, no lo vimos en el grupo familiar. Dios, así como que, ay, o sea, no es que desconfíe de ti, pero pues yo voy a entregar cuentas de ti, y es mi responsabilidad.
Para eso Dios estableció pastores, maestros, para eso Dios puso un orden. Si no, pues hubiera escrito lo contrario y hágale cada quien como quiera, venga cuando quiera. Solo pórtate bien. Desconfías de mí, de Dios, la autoridad. Has dejado de pedir consejo. Y esto es a todos los niveles, mi querido hermano. Todos los niveles, pastores, siempre tenemos que estar entregando cuentas. Y es algo que le cuesta mucho trabajo al ser humano. La razón, el orgullo. El orgullo. Porque el orgullo dice, yo puedo solo. ¿Qué tanto es tantito? Pregunta para ti y para mí. ¿Consultas a tu autoridad inmediata, y lo voy a decir así, para hacer algo para Dios? ¿O eres independiente? ¿Consultas a tu autoridad inmediata? Antes de comprar alguna situación en abonos, pero es que lo necesitamos. Es que si no es así, ¿cuándo? Y ya cuando se da cuenta ya tiene una deuda, otra deuda, otra deuda, y piensa que es algo bueno y termina siendo algo que trae consecuencias. Lo que siempre batallamos, de repente hay gente que está buscando un trabajo, pero viene de repente una oferta importante, es una situación que promete que es un buen sueldo, y todo está bien cuando te dicen, es que es esto, aquello, me van a dar esto, me van a dar aquello, ahora sí, y voy a poder pagar las deudas, y voy a poder diezmar, ahora sí voy a poder ofrendar. Nada más que has dejado de consultar. Va a dar algo para que te alejes de él, porque entonces no sería responsable de ti. Si creemos, ¿cuántos creen que es un Dios todopoderoso, que suple tus necesidades? No importa que tengas, Él no, al contrario, entre más tú le sirvas a Él, entre más le conozcas a Él, entre más te entregues a Él, Dios te va a bendecir. Porque la bendición viene de Él, no de la empresa. Si no, todo pasa, se aleja del Señor, se enfría en su vida espiritual, empieza a tener situaciones complicadas en su vida familiar, y al final de cuentas termina peleado, separado, y al final ni pagó las deudas. Dios nunca se equivoca, incluye eso, porque hay veces que están a la expectativa de que, ya ve hermano, ya ve, yo le dije que le iba a regar y la regó, y así quiere que me someta, y así quiere que me sujete, pero véalo. Y en realidad los errores de la autoridad es una prueba en tu corazón para la obediencia, porque la verdadera obediencia se manifiesta cuando tienes que hacer algo que no quieres hacer. Esa es la verdadera obediencia. Porque cuando te toca hacer algo que no te cuesta, pues cualquiera lo hace. Pero cuando tienes que negarte a ti mismo, cuando tienes que crucificar tu carne, cuando tienes que enmudecer y ser obediente, es ahí donde Dios se glorifica. Y se glorifica en medio de esos errores, porque esos errores van a ser para bien. Y esos errores Dios los va a convertir en aciertos. Y a los que aman a Dios, pero que estés en obediencia. Amén. A Dios, porque toda autoridad Dios la estableció, ha sido delegada por Dios. La obra debía coordinarse bajo la autoridad. Dios quería que Nadab y Abiú sirvieran bajo la autoridad de Aarón, y le informaba a Moisés, había un orden. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, podemos ver a Bernabé y Pablo, por ejemplo, a Pablo y Timoteo, a Marcos, Pedro y Marcos, que trabajaron juntos en la obra, que estaban en viajes misioneros, pero algunos tenían responsabilidades, mientras que otros
simplemente les ayudaban. Algunos tenían responsabilidades de que se les había delegado, pero otros les auxiliaban. De esa misma manera, Dios tiene la autoridad coordinada. Algunos tenían esas responsabilidades y Dios en su obra pone a algunos para estar en autoridad junto a otros que deben estar bajo autoridad. Un ejemplo, en la iglesia, aquí en esta casa, en realidad el pastor es el pastor Santiago. Los demás pastores de zona simplemente somos colaboradores que le auxiliamos a él en pastorear cierta fracción del rebaño, pero no somos independientes de él. Él es el pastor general, y aunque nosotros estamos ministrando, estamos bajo la autoridad del pastor Santiago. El hacer algo, el cambiar, por ejemplo, que una zona diga, no, pues aquí aquí todo se les hace tarde, vamos a hacer el culto a las 7. Y lleva casi un año haciendo el culto a las 7. Pero nunca le dieron esa indicación. Aunque sea una buena intención, pero es que vienen desde lejos, ay, pobrecitos, dile que estás lo pobrecito. En realidad no es así. Dios coordina la autoridad. Dios es el que establece el orden y por eso nos ha puesto autoridades, y la obra debe coordinarse bajo la autoridad. Aarón, por ejemplo, era el encargado y sus hijos servían junto a él, pero en realidad Moisés era el responsable principal. Moisés era el que daba la orden, porque Dios hablaba con Moisés y Moisés le daba esa dirección y les decía que marchara el pueblo y el pueblo marchaba. Le decía que se detuvieran y se detenían. Pecaba el pueblo y Moisés le decía a Aarón, ofrece sacrificios, santifíquense todos, y daba las instrucciones, pero en realidad Dios establecía sus autoridades. Dios nos llamó a ser sacerdotes según el orden de Melquisedec. Por lo tanto, di el que está a tu lado, por lo tanto, debemos servir a Dios según el orden de la autoridad coordinada. Debemos servir a Dios según el orden de la autoridad. Aquí hay un orden, y esto es importante que lo conozcamos, porque una persona que no conoce esta situación, muchas veces en sus ganas de servir se ven frustrados. Y es bueno que tengan la intención de algunos. Yo sé que Dios ha hablado al corazón de muchos y ha puesto la intención de ir a ciertos lugares, a llevar el evangelio, de hacer ciertas cosas, pero primero debe ser tomada en cuenta la autoridad. ¿Para qué? Para que esa obra dé fruto, si no viene a ser una obra muerta, que no nació en el corazón de Dios, nació en realidad en el corazón del hombre. Y si empezamos a hablar del corazón del hombre, es una situación muy profunda, porque engañoso es el corazón y muchas veces podemos estar haciendo cosas por competencia y no realmente porque Dios las mandó a hacer. Muchas veces podemos hacer cosas para que me vean que yo estoy haciendo algo y no en realidad para darle la gloria a Dios, porque en realidad Dios siempre tiene cuidado de eso y sabe y conoce nuestros corazones, y a veces por nuestro propio bien Dios nos permite estar bajo el anonimato, porque sabe que mucho aplauso, mucha situación así nos marea. Entonces todo debe estar coordinado, regulado bajo la autoridad de Dios. El que desordenadamente levanta su cabeza y actúa en una forma independiente está en rebeldía. Escúcheme bien lo que le estoy diciendo. El que desordenadamente levanta su cabeza y actúa en una manera independiente está en rebeldía. Un principio satánico. O sea, no necesita ir y practicar hechicería o adivinación para ofender en tal grado a Dios.
porque como pecado de adivinación, la rebeldía. Y hay rebeldía que es pasiva y hay rebeldía que es manifiesta. Ahí el que de plano dice, sí, no quiero, y hazle como quieras y hace lo que quiere, se rebela totalmente. Pero hay rebeldía pasiva que dice, sí, lo voy a hacer, sí, le voy a tomar en cuenta, pero al final no lo hace. Al fin y al cabo termina siendo rebeldía. Y la rebeldía, te digo, es un principio satánico. Entonces no podemos pretender servir a Dios bajo principios satánicos. Se escucha fuerte, pero en realidad así es. No podemos servir a Dios cualquiera que sea el área o el servicio que Dios te haya asignado, desde visitar a un enfermo como predicar o ministrar la alabanza. No podemos pretender hacer algo que es para Dios bajo principios satánicos, porque Dios pesa los corazones. Dios se puede glorificar, se puede mover, pero dentro de tu corazón, algo que pasó con Nadab y Abiú fue un fuego extraño que dice que los consumió por dentro. No fueron calcinados, porque sacaron sus cuerpos en sus propias túnicas y los sacaron fuera del campamento, se consumieron por dentro. Y sabes, la rebeldía en el corazón, lo que provoca en el hombre es que empieza a consumir la humildad, empieza a consumir esa pasión, y poco a poco se va empezando a manifestar una muerte espiritual que va acompañada de la soberbia espiritual. Juntitas de la mano van. ¿Qué me va a decir ese si yo ya sé? Ese apenas acaba de llegar y ya quiere decir cómo le vamos a hacer. Y empieza el orgullo. Yo ya tengo tantos años, yo siempre lo he hecho así, yo siempre lo he hecho así. Y empieza el orgullo a carcomer por dentro. Final del cuento, salieron fuera del campamento. Y algo que pudo haber sido perpetuo, porque esa fue la promesa, que sería perpetuo sus generaciones, terminó ahí, tristemente por no conocer la naturaleza del fuego que Dios está esperando, por no conocer a nuestro Dios. Todo aquel que trate de servir sin tener primero un encuentro con la autoridad ofrece fuego extraño. Todo aquel que trate de servir si primero no le es revelada la autoridad es fuego extraño. Cualquiera que diga, si él puede, yo también puedo, es rebelión. Es rebelión. La rebeldía cambia la naturaleza del fuego, algo que podía ser para santificar, para avivar, como estuvimos orando, clamando al principio, clamamos por el fuego de Dios, que esas colonias que están apagadas, que no quieren nada con el Señor, gente que está turbada en su corazón, cerrada al Evangelio, que venga un fuego importante que provoque una necesidad, que encienda la pasión, que empiece la palabra de Dios a traer vida. Es lo que esperamos muchos, pero ese fuego puede cambiarse si no hay una obediencia. Si no hay una obediencia, y cualquiera que diga, si él puede, yo también, es rebelión. Y la rebeldía cambia esa naturaleza del fuego. Lo que había sido ordenado por Jehová y lo que hacía Aarón no era fuego extraño, pero lo que hicieron estos muchachos se convirtió en fuego extraño. Dios no busca el sacrificio. Dile al que está a tu lado, Dios no busca sacrificios, sino mantener la autoridad. Mantener la autoridad. Los hombres debemos aprender a ser, escúchame esto, y esto no les va a agradar a muchos, pero así es. Los hombres debemos aprender a ser seguidores, a desempeñar un papel secundario siempre. Y esto no les agrada a muchos, Inclusive el mundo nos dice,
Es que ustedes allá van como borregos, a todos dicen que sí, amén. Y sí, en realidad somos ovejas del Señor. Y si no fuera así nuestra condición, David hubiera escrito en su salmo que somos leones o tigres o no sé, qué sé yo. Pero nos representa como ovejas porque las ovejas son así en esa condición, frágiles, débiles, semiciegas, que necesitan de un pastor. Todos los que llegamos aquí, llegamos porque solos no pudimos conducir nuestra vida. ¿O alguien sí pudo? Esa es la razón por la que estamos aquí, porque necesitábamos del buen pastor. Necesitábamos que su vara y su cayado nos guiaran. Dios no busca sacrificios, sino mantener esa autoridad. En su obra no hay lugar para el servicio individual aislado. Y esto, déjeme decirle que esto primeramente nos pega a nosotros que estamos predicando la palabra. Porque el juicio debe de empezar por su casa. Y en la obra de Dios no hay lugar para el servicio individual, no hay llaneros solitarios. Simplemente aquí hay muchas personas y comentamos esto porque afuera hay infinidad de comentarios. Gente que quiere hacer cosas para Dios, pero sin ir a una iglesia, pero sin tener esa estructura, pero sin tener nada que ver, y tienen problemas con la autoridad, pero no entienden que es el orden que Dios dijo. No puede haber llaneros solitarios. En todo caso, sería altruismo. Y así ha iniciado muchas sectas. En el trabajo espiritual, la coordinación es la regla. El individuo no es unidad. Todos necesitamos de todos. Somos el cuerpo de Cristo. Y la mano no le puede decir al ojo, no te necesito. Nadab y Abiú no estaban coordinados con Aarón, por lo tanto estaban descoordinados con Dios. Al no estar coordinados con la autoridad, simplemente no estamos coordinados con Dios. Si tú quieres que todo lo que hagas prospere, sea respaldado por Dios, hay que tomar en cuenta la autoridad. Fíjate que estos temas son poco populares, no son tan emocionantes. ¿Y sabes por qué? Porque tiene que ver con nuestro corazón, porque por naturaleza tendemos a hacer lo malo. Por naturaleza el hombre siempre ha querido desligarse de Dios. Y esto no es nuevo, hermanos, lo vemos. Si tú has leído la palabra de Dios, te darás cuenta que constantemente se iban tras otras situaciones que les causaban, que eran mejores bajo su propia opinión. Por eso 400 profetas estaban teniendo culto a Acera, a otros dioses, porque había más comodidad. No debieron haber dejado a Aarón su padre y servir independientemente. Lo que dice, los que no acataron la autoridad, los que no acatan la autoridad serían consumidos por el fuego que saldría delante de Dios. Entonces, cuando una persona se rebela contra la autoridad de Dios, son terrenos peligrosos. Y mire, amado hermano, seamos entendidos. Seamos entendidos porque al Dios que servimos es un Dios serio. Y yo sé que hay pruebas en el corazón y yo sé que hay situaciones difíciles en la vida cristiana, y si algo vamos a tener problemas va a ser con la autoridad. Y sabes, no hay otra arma más poderosa que Satanás utiliza en el corazón del hombre que empezar a formar raíces de amargura, empezar a poner semillitas de rebeldía, empezar a poner semillitas de autosuficiencia, que si no tenemos cuidado de exponer nuestro corazón a Dios, pueden ir creciendo. Decía que el enemigo no vino, dice que vino para hurtar, matar y destruir. Y él no creas que está contento cuando tú consultas a tu autoridad. Él no creas que está contento cuando tú tomas consejo.
Y muchas veces, yo sé que tú lo has escuchado porque así es. Muchas veces viene a decir, ¿para qué le preguntas? Hazlo y ya. Si le dices te va a decir que no. Mejor hazlo, no pasa nada. No pasa nada y eso va a terminar en rebeldía. Y la rebeldía a la autoridad es una cosa seria. Muchos tratan hoy de servir a Dios de forma independiente y jamás han estado sujetos a la autoridad, y sin saberlo pecan contra la autoridad de Dios y pecan contra Dios. Y eso es algo serio, porque eso puede consumir tu vida. Y te digo, una buena intención. Por eso, desde que cuando venimos a Cristo, todas las cosas tienen que ser hechas nuevas, principalmente nuestra manera de conducirnos. Acompáñame al primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22 y 23. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículos 22 y 23. Y vamos a ir concluyendo con este punto. Vamos a leerlo a la de 3. 1, 2, 3. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Qué fuerte. Por eso te decía, no necesitamos hacer adivinación y todo este tipo de cosas que sabemos que ofenden a Dios. La rebeldía ofende del mismo grado a Dios. Así que esta mañana expongamos nuestro corazón a la presencia de Dios y quitemos de nuestro corazón toda forma de independencia, toda forma de desobediencia a la autoridad delegada por Dios. Escucha bien esto que te voy a decir como conclusión. El fuego que es de Dios desciende de Dios, y el fuego de Dios edifica, y el fuego extraño sale del hombre, sale del corazón del hombre, sin tomar en cuenta la autoridad. Así que esta mañana la invitación, yo te invito, revisa tu corazón. Lo que estás haciendo realmente está coordinado por Dios. La oración que estamos elevando, por las cuestiones que estamos trabajando, nacieron en el corazón de Dios. Si es así, busquemos que Dios lo confirme. Ponte a cuentas con tu autoridad. Entrégale cuentas a tu líder. Que no sea el que te esté buscando él. Que haya humildad en el corazón. Que haya humildad en nuestras vidas. Y buscar. Cierra tus ojos, inclina tu rostro ahí en tu lugar. Padre, esta mañana venimos delante de ti, Dios. Padre Celestial, esta mañana queremos poner nuestro corazón delante de ti, Dios.
Padre, sé que has levantado a muchos con el anhelo y deseo de servirte. Y sé que muchos ya lo estamos haciendo, Padre. Sé que tú has puesto ese sentir en nuestro corazón, Padre, pero hoy queremos pasar bajo tu presencia y queremos exponer nuestro corazón. En tu lugar, dile: Padre, examina tú mi corazón y ve si hay alguna situación que no esté en orden. Si he tomado decisiones bajo mi propia prudencia, Señor, perdónanos. Perdónanos, Padre, y quita, Señor, ese pecado de nuestro corazón. Ayúdanos, Padre, que sea tu Espíritu Santo el que nos ayude, Dios, a honrar a nuestras autoridades. Padre, esa batalla que tenemos, ayúdanos ahí en tu lugar. Si tienes problemas con alguna autoridad, si te cuesta trabajo obedecer a alguna autoridad y has pensado que quieres salirte de su cobertura, déjame decirte que no es la voluntad de Dios. Mejor sea humilde y dile: Padre, ayúdame a honrar a la autoridad que tú me has puesto. Padre, queremos avanzar al siguiente nivel, pero queremos ir bajo tu bendición. Habla con el Señor, abre tus labios. Abre tus labios. Seré como nieve, puro seré como el oro, mi corazón. Jesús te quiere agradar. Te doy mi vida, Señor. Tomo mi cruz y te sigo, mi corazón. Jesús te quiere agradar. Padre Celestial, ponte de pie ahí en tu lugar. Sabes, estas son las batallas del corazón. Y muchas veces cuando tratamos de dar estos pasos que van a traer bendición, a veces el corazón se resiste. Yo creo que esta mañana tú no necesitas que alguien te imponga las manos, que el Espíritu Santo está aquí y Él es el único que puede convencer. Así que ahí en tu lugar, levanta tus manos, dile: Padre, revélame tu palabra. Dame una revelación, Señor, de la autoridad espiritual. Solo tú puedes revelarle a mi corazón la importancia
de tener autoridades, de sujetarme a ellas, Padre. Hoy clamamos, Espíritu Santo, para que seas tú convenciendo nuestros corazones. Convéncenos si hemos pecado, Señor. No queremos vivir ya más bajo emociones, sino queremos vivir bajo los principios de tu palabra. Y tu palabra dice que nos sometamos los unos a los otros, que caminemos en obediencia, que esos son los sacrificios que a ti te agradan. Hoy yo soy el sacrificio, Dios. Hoy yo pongo mi carne en el altar. Hoy yo pongo, Señor, mi autosuficiencia en el altar. Hoy yo pongo, Señor, todo, Señor, en el altar. Y yo quiero, Padre, que ahí se muera, que ahí quede, Señor, y que vivas tú en mí. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Padre, oro para que tú traigas una revelación, una convicción, y que pueda empezar, Señor, esta congregación, que podamos caminar y traer sacrificios que te agraden a ti, Señor, en obediencia, y que tú te glorifiques, Padre. Padre, te damos gracias por las autoridades que has puesto, Señor. Dale gracias por tu pastor, dale gracias por tu líder, dale gracias por tu supervisor. Padre, te damos gracias por nuestro pastor Santiago, por la pastora Lupita, Señor. Hoy los honramos esta mañana, Dios, y te pedimos que los sigas usando. Ayúdanos, Padre, a ser una ayuda para ellos. Ayúdanos a ser un pueblo entendido en ellos, Padre. Que podamos entender el compromiso, Padre, que pongas en cada uno de nosotros la visión que le has dado a ellos de establecer tu reino. Que nos ayudes a ser una congregación que les ayuda a cargar, que les ayuda a avanzar, Padre. Que no seamos estorbo ni carga, sino que al contrario, Dios, podamos honrarte a ti, Padre, por medio de la obediencia a ellos, y que tu nombre sea glorificado, porque tú les has dado un plan especial en este municipio. Les has dado, Señor, la misión de establecer tu reino en cada hogar de Yautepec. Padre, oramos, Padre, para que tú uses a tus siervos y nos ayudes a nosotros a ser sus auxiliares. Que nos ayudes a nosotros a hacer esas ayudas idóneas en las cuales ellos puedan apoyarse, en los cuales ellos puedan encontrar, Dios, esa bendición y juntos alcanzar esa meta, Padre. Así que te pedimos que tu fuego, Señor, arda en nuestros corazones. Así como estás en la presencia de Dios. Esta mañana yo quiero invitar, si alguien no ha entregado su vida a Jesucristo, yo quiero invitarte a que hoy tomes esa decisión. Y quiero guiarte a hacer esa oración de fe. Quiero guiarte a que entregues tu vida a Cristo. No es necesario vivir independiente de Él ya más. Así que repite esta oración junto conmigo y con la iglesia. Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador, pero me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. Perdóname, lávame con tu sangre preciosa, Dios. Quita lo que está estorbando en mi corazón. Y el día de hoy me entrego a ti y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Entra en mí y quédate para siempre. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Lentamente.